Este segundo argumento yo lo he titulado Argumento desde el sacramento. Vamos a extender lo que es un sacramento y cómo el bautismo es un sacramento y cómo los niños deben recibir este sacramento, es decir, cómo los niños deben recibir el bautismo. El argumento, en resumen, es el siguiente. Los niños siempre recibieron la señal de membresía del pacto. La señal de membresía del pacto abrámico y del antiguo pacto mosaico fue la circuncisión. El bautismo ha reemplazado a la circuncisión y es la señal de membresía del nuevo pacto. Por tanto, debemos afirmar que ellos, al igual que antes, es decir, al igual que en el antiguo pacto, en el pacto abrámico, deben recibir la señal de membresía del nuevo pacto, la cual es el bautismo. Este es el resumen del argumento, pero vamos a ir explicando. Este es un argumento vital para entender el paidobautismo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cristianos no logra percibir la continuidad evidente entre la circuncisión y el bautismo como sacramentos de membresía, tanto de la iglesia como de la administración visible del pacto. La gran mayoría de cristianos nunca ha escuchado sobre esta continuidad y otros se empeñan en negar esta relación que es evidente y clara, ¿sí? Pero si los niños recibieron la señal de membresía a lo largo del Antiguo Testamento, ¿cuál es el inconveniente con que ellos reciban la señal que es equivalente a esa en el Nuevo Testamento? Cualquier objeción que se levante en nuestras mentes aplicar por igual a la circuncisión de niños, ¿sí? De la misma manera, cualquier respuesta que elaboremos para explicar la circuncisión de los niños, la cual es más que manifiesta a lo largo del Antiguo Testamento, se podrá volar desde ahí para explicar el bautismo de niños, o se podrá usar para explicar el bautismo de niños. Así que de ahí la importancia para entender esta continuidad. Los niños siempre recibieron la señal de membresía del pacto. Antes de entender cómo el bautismo ha reemplazado la circuncisión como señal de iniciación, de entrada del pacto de gracia, lo primero que debemos entender es qué es un sacramento y qué es una señal. Eso es lo primero que debemos entender. La palabra sacramento proviene del latín sacramentum, que hace referencia a algo consagrado, a algo sagrado. Los estándares de fe de Westminster nos van a dar una acertada definición de lo que este término significa en la teología reformada. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 27, en el párrafo 1 y en el párrafo 2 dice lo siguiente: los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo, ¿sí? Y también para obligarlos solemnemente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. En el párrafo 2 dice lo siguiente: hay en cada sacramento una relación espiritual o una unión sacramental entre la señal y la cosa significada, de donde sucede que los nombres y efectos del uno se van a atribuir al otro. Yo sé que esto es difícil de entender ahora, pero vamos a ir explicándolo para que podamos entenderlo mejor. ¿Qué es un sacramento? Dice el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 162. Pregunta: ¿qué es un sacramento? Y responde: un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo en su iglesia para significar, para sellar y para aplicar a aquellos que están dentro del pacto de gracia los beneficios de su mediación, de la mediación de Cristo, para fortalecer y acrecentar la fe y otras gracias, para obligarlos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y comunión del uno con el otro y distinguirlos de los que están fuera. ¿Cuáles son las partes de un sacramento? Pregunta en la pregunta, valga la redundancia, 163. La respuesta es: las partes de un sacramento son dos: el signo externo y sensible, usado conforme al mismo mandato de Cristo, y la otra es la gracia interna y espiritual significada por ella. Todo esto lo vamos a explicar.
Entonces, estas son dos definiciones bastante amplias que nos declaran muchas verdades de lo que son los sacramentos, de lo que es un sacramento. Sin embargo, enfoquémonos únicamente en algunos puntos que tienen que ver con los propósitos de esta clase sobre el bautismo de niños y que nos servirán para entender lo que es un sacramento. En primer lugar, un sacramento es una señal y un sello del pacto de gracia. ¿Qué significa eso? Una señal y un sello del pacto de gracia. Bueno, el pacto de gracia posee sacramentos que señalan y sellan verdades. Bueno, ¿qué es una señal? Hay Williamson dice lo siguiente: una señal es algo por medio de lo cual otra cosa es revelada. Decir que un sacramento es una señal es decir que declara algo. No declara algo acerca de sí mismo. Si así fuera, entonces no sería una señal de otra cosa. Es una señal que está declarando algo sobre algo más, valga la redundancia. Ilustremos este punto mejor. Imagine que usted va en su carro manejando y se encuentra con un aviso que dice hospital. Ahora bien, sabemos que en el aviso no están los médicos, en el aviso no están los enfermeros, tampoco están los enfermos, no están las habitaciones de los hospitales, tampoco están las máquinas especializadas que comúnmente hay en un centro médico, ¿no? Nada de lo que contiene o implica un hospital está en ese aviso. Eso es porque el letrero no es el hospital, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos el aviso, pensamos en todo eso. Pensamos en todo lo anterior. Esto es así porque el letrero nos señala, nos apunta, nos hace referencia a que hay un hospital cerca. Usted solamente ve la señal de la cruz y usted sabe que se refiere a ¿qué? A un hospital, ¿no? Podemos hacer esta misma ilustración con el signo P, con la prohibición, ¿no? ¿Qué significa ese signo P con la prohibición? No parquear. Es un signo, una señal que está apuntando a algo, le está diciendo algo más. El signo, la señal nos apunta, nos hace referencia que muy cerca de esta del hospital hay un hospital. El aviso señala la realidad de un hospital, pero no es el hospital. Eso es un sacramento. Un sacramento es una señal exterior que señala a una realidad interior. ¿Sí? Es decir, si el bautismo es en agua y se hace por derramamiento, es una señal que está, valga la redundancia, señalando una realidad interior que es el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de un individuo. ¿Sí? Al mismo tiempo, los sacramentos son sellos. Bueno, ¿qué es un sello? Hay Williamson dice lo siguiente: un sello es algo que autentica o confirma la cosa a la cual está anexada o adjuntado. Cuando un universitario se gradúa, recibe un diploma, ¿no?, que lleva un sello oficial de la universidad. El sello es útil al que lo recibe, pero no al que está remitiendo el sello. El sello no hace del que lo recibe una persona educada. Sin embargo, simplemente declara que oficialmente las autoridades lo consideran así. Las autoridades consideran que esta persona es un abogado o es un médico, ¿sí?, con el sello que va ahí. Supongamos que yo en este momento me encuentro escribiendo desde un computador que tiene una marca que es la marca Asus, ¿sí? Supongamos que en este momento me encuentro escribiendo desde ese computador. Esta marca, ¿qué me dice? Me dice quién fabricó esa laptop, ¿no? ¿Quién fabricó ese computador portátil? La marca no es la empresa en sí, pero ese sello es el sello de la empresa. Me dice que le pertenece. Debido a que esa empresa sella los artículos que fabrica con esta marca, todo el que vea ese computador podrá decir o podrá saber quién es su fabricante, ¿sí? Chad Van Distrom dice lo siguiente: los sellos eran prendas de confirmación, símbolos que demostraban autenticidad. En el sentido más profundo o más fundamental, un sello servía para validar algo. Entonces los sacramentos son sellos porque ellos dicen a quién le pertenecemos, ¿sí? Nosotros somos sellados con estas marcas que dicen hijos de Dios, miembros de su pacto. Sin embargo, eso no significa que seamos regenerados o que seamos salvos. Solo significa que la autoridad nos considera como miembros de su pacto, como pertenecientes a su pueblo.
Eso en primer lugar. Un sacramento es una señal y un sello del pacto de gracia. Señalan y sellan realidades. ¿Ya? Bueno, un sacramento también nos muestra una realidad interna y una realidad externa. Y esto va a ser bastante iluminador. Basado en lo anterior, lo que hemos dicho, los sacramentos son sellos y señales externas que señalan y sellan realidades internas. Esto es muy importante. ¿Cómo así? Los sacramentos son un rito físico que señalan y sellan a una realidad espiritual, pero solo la señalan y la sellan, mas no son dicha realidad. ¿Sí? No son dicha realidad. Por ejemplo, la Santa Cena señala al cuerpo y a la sangre de Cristo siendo derramada por su pueblo y siendo aplicada al creyente, ¿no? Pero la Santa Cena no es el cuerpo ni la sangre de Cristo. Únicamente señalan a esa realidad. Así que no debemos confundir la señal con la cosa señalada. Recibir la señal no significa recibir la cosa señalada. Que una persona reciba bautismo no significa que está recibiendo la cosa que se está señalando, la cosa señalada. Por otro lado, una persona que ha recibido la cosa señalada, es decir, que ha recibido la realidad a lo que estos sacramentos apuntan, no siempre recibe la señal. Por ejemplo, piensa en el ladrón de la cruz. Él había sido regenerado, había recibido el bautismo del Espíritu cuando creyó en Cristo ahí en la cruz, pero murió y nunca recibió el bautismo ritual que señalaba esa realidad. Entonces, una cosa es la señal y otra cosa es la cosa señalada. Debemos distinguirlo, porque si no, estaríamos cayendo en una creencia de bautismo por regeneración. Es decir, que todo el que se bautiza, el bautismo lo regenera. No, una cosa es la señal y otra cosa es lo que se señala. ¿Sí? Recibir la cosa señalada. Una cosa es recibir la señal y otra cosa es recibir la cosa señalada. En tercer lugar, los sacramentos son medios de gracias. Y esto es otro punto importantísimo. No solo son sellos y señales, sino también medios de gracia. Es decir, Dios, a través de los sacramentos, nos alimenta de una forma misteriosa, fortaleciendo nuestra fe. No solamente es algo ceremonial, no solamente es un rito, también es un alimento espiritual. Cuando usted participe de los sacramentos, debe participar con fe de que Dios lo está santificando y lo está alimentando verdaderamente y espiritualmente. En cuarto lugar, los sacramentos son la palabra ilustrada. La misma palabra del Evangelio que es predicada por la boca de los hombres es ilustrada mediante los sacramentos. Es la palabra, pero ya ilustrada. Los sacramentos son la misma palabra en contenido, pero ahora ilustrada. Cuando el cristiano está en medio de un sermón, su oído está escuchando el Evangelio, ¿no? Lo cual es un medio de gracia para él. Pero cuando participa del sacramento, todos sus demás sentidos, el olfato, el tacto, la vista, el gusto, dependiendo de cuál sea el sacramento, están participando del Evangelio, se están apropiando del Evangelio, ¿sí? Pero ya no hablado, sino ilustrado para la participación de todos los sentidos. Así que esto también es un medio de gracia para él. Esto significa que así como la palabra predicada no es eficaz en los oyentes que la escuchan, aunque prediquemos la palabra y no sea eficaz en todos, porque solamente será eficaz en aquellos que reciben la palabra con fe, de la misma manera, la palabra ilustrada, es decir, los sacramentos, no siempre van a ser eficaz en aquellos que lo reciben, ¿sí? Así como la palabra que es predicada no es eficaz en todo lo que escuchan. No por escuchar la palabra eso te garantiza que vas a ser salvo. Y no por recibir los sacramentos, que es la palabra ilustrada, significa que vas a ser salvo. Y en quinto lugar, existe un asincronismo en ello. ¿Qué es un asincronismo? Bueno, algo sincrónico es algo que está sincronizado, ¿no? Asincronismo es todo lo contrario. Es decir, no hay sincronización. Eso es un asincronismo. En los sacramentos hay un asincronismo. Es decir, nadie puede afirmar que cuando una persona recibe el bautismo se efectúa la regeneración en él. No hay una sincronización entre la señal y la cosa señalada. El bautismo señala la regeneración, pero no es la regeneración. La regeneración bautismal es antibíblica. Sin embargo, aunque no todo bautizado es regenerado, en caso tal que la regeneración se efectúe, puede ocurrir. Aunque no todo el que es bautizado es regenerado, en caso tal que la regeneración se efectúe en un regenerado, en una persona que recibió el bautismo, en caso tal de que la regeneración se efectúe en alguien que recibió el bautismo,
esa regeneración puede ocurrir antes o mucho tiempo antes, durante o mucho tiempo después de recibir el bautismo. ¿Sí me van a entender? La persona recibe el bautismo en agua y pudo haber recibido antes o mucho tiempo antes la regeneración. O puede recibirla mucho tiempo después o después. O puede recibirla durante. Pero no hay una sincronización en esto. Hay un asincronismo en la señal. Esto es muy importante, estos 5 puntos, porque van a ser muy relevantes para entender el bautismo de niños. Medio de gracia, un asincronismo, una realidad interna y externa, ¿no? Y todo lo demás que hemos dicho. Es la palabra ilustrada y es una señal y un sello del pacto de gracia. Ahora bien, el pacto de gracia tuvo 2 sacramentos instituidos a lo largo del Antiguo Testamento y 2 sacramentos instituidos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver la circuncisión y la Pascua. La circuncisión era el sacramento que recibían cuando se introducían al pacto, y la Pascua era un sacramento que recibían constantemente, todos los años, participaban de él, ¿sí? Pero es bien interesante que ambos sacramentos fueron instituidos antes del establecimiento del antiguo pacto, es decir, del pacto mosaico. La Pascua se da antes de ese establecimiento y la circuncisión se da mucho antes en Génesis. Bien, en el Nuevo Testamento podemos ver 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Como es evidente, la circuncisión será reemplazada por el bautismo como la señal de membresía o de iniciación del pacto de gracia. Y la Santa Cena va a reemplazar a la Pascua como comida del pacto. Es decir, el bautismo se hace una sola vez de iniciación, como se hacía la circuncisión, y la Santa Cena se hace constantemente como medio de santificación, como se hacía la Pascua. Son señales que van de la mano, ¿sí? Como la Confesión de Fe de Westminster dice, los sacramentos del Antiguo Testamento, en lo que se refiere a las cosas espirituales significadas y manifestadas, eran en esencia los mismos que los del Nuevo Testamento. Los mismos en esencia. Ahora bien, la circuncisión fue instituida como un sacramento en el Antiguo Testamento cuando Dios hizo pacto con Abraham. Ese sacramento se instituyó como señal de membresía o de iniciación del pacto abrahámico y también posteriormente del pacto mosaico. Así que es un hecho más evidente que los en el Antiguo Testamento siempre recibieron la señal que los acreditaba como miembros del pacto. Ellos siempre recibieron la circuncisión. De hecho, en Génesis 17, versículo 10, ahí se dice que la circuncisión estará en los niños y cualquiera que no coloque la circuncisión a los niños a los 8 días de nacido será cortado del pueblo. Quienes no recibían la señal de membresía debían ser cortados del pueblo por violar el pacto, como dice el versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo porque ha violado mi pacto. Ahora bien, para el pacto, primero hay que ser miembro del pacto, ¿sí? Esto significa que una persona antes de recibir la circuncisión ya era miembro del pacto. ¿Sí me van a entender? Porque si no se colocaba la circuncisión se decía que había violado el pacto. Es decir, que la circuncisión no lo hacía miembro del pacto, ya era miembro del pacto. Entonces los miembros del pacto deben recibir la señal, ¿ya? Pero no es la señal la que los convierte en miembros. Esto es muy importante. Esto significa que los niños no recibían la circuncisión para hacerse miembros del pacto, sino que era lo contrario, ya que ellos eran miembros por derecho de nacimiento, debían recibir dicha señal. Así que no solamente se exigía la circuncisión como señal de pertenencia a los miembros del pacto, sino que ignorar este sacramento de iniciación era visto como una violación. Esta era una evidencia de incredulidad y de rebeldía, puesto que aquello significaba que los tales se habían apartado de la fe y de los compromisos pactuales. El pacto no se podía renovar con incrédulos, como dijimos ahora en la primera conferencia, debían ser cortados. Eso es lo que se normalizó, es la norma. Otra cosa es lo que sucedió, la descripción, pero la norma era esa. Ahora bien, Dios no culpaba a los niños por no recibir la señal, culpaba a sus padres, quienes eran los responsables de colocársela y no lo hacían. Los padres eran los que violaban el pacto. Los padres violaban el pacto cuando no colocaban el sacramento a sus hijos. Por ejemplo, lea Éxodo 4, versículo 24. Éxodo 4, versículo 24. Y aconteció en el camino
se está hablando de Moisés, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora, su mujer, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Dios tuvo por fiel a Moisés, y sin embargo Moisés no había puesto la señal sobre sus hijos. Y Dios lo quiso matar por eso. Dios se tomó muy en serio el hecho de que la señal no haya sido puesta sobre los hijos de Moisés. Entonces, en este pasaje podemos ver la seriedad con la que Dios le daba, con la que Dios se tomaba el sacramento de iniciación. La señal que Dios le daba a su sacramento de iniciación. Por otra parte, la circuncisión no solamente fue una señal del pacto abrámico, sino que siguió siendo la señal de membresía del pacto mosaico. Este pasaje, hay un pasaje en Josué 5, 2:7 que nos muestra que todo el pueblo se circuncidó, como renovando el pacto con Dios. Ese pasaje nos confirma la circuncisión como señal de membresía del antiguo pacto. No obstante, es bien interesante que esa generación ya adulta no recibió la circuncisión en el 8º día de nacidos. Aún así, Dios los siguió tratando como miembros de su pueblo. Esto confirma lo que venimos diciendo: la circuncisión no los convertía en miembros de su pacto. Este era un derecho que tenían por nacimiento. Por esa razón, aún sin la señal, Dios los siguió tratando como suyo. A todos los hijos de los creyentes, aunque no hayan sido bautizados, Dios los sigue tratando como suyos. Los que están desobedeciendo son los padres, no los hijos, ¿sí? La circuncisión señalaba esa iniciación, pero no era la iniciación. Aún así, era de suma importancia que los miembros se colocaran dicha señal. Esa es la razón por la que en este pasaje de Josué 5 podemos ver cómo Dios renueva el pacto con aquella generación. Por eso, inmediatamente después, ellos comenzaron a celebrar la Pascua. Ellos celebraron la Pascua según Josué 5, versículo 9 al 11. Usted puede leerlo luego en su casa con más comodidad. Ellos celebraron la Pascua. Ellos no podían celebrar la Pascua si primero no se habían circuncidados. Dios cortó a los padres de aquella generación en el desierto por su desobediencia y renovó el pacto con los hijos, porque ellos ni siquiera fueron capaces de colocar la señal sobre sus hijos. Eran incrédulos, habían violado el pacto, pero Dios renovó el pacto con la segunda generación, los hijos que crecieron en el desierto. Por tanto, debemos afirmar que los niños recibían la señal de membresía del antiguo pacto, lo cual era la circuncisión, como una señal de pertenecer al pacto de Dios en el Antiguo Testamento, tanto al pacto abrámico como al pacto mosaico. Hermanos, algo más aquí. La circuncisión era un sacramento, ¿sí? Era un sacramento. Algunos hermanos, con el fin de no aceptar esta estrecha relación de esta señal con el bautismo y con tal de no bautizar a sus hijos, argumentan que la circuncisión no era una señal espiritual, sino que ellos dicen eso simplemente era una señal étnica que indicaba únicamente pertenecer al Israel nacional, indicaba pertenecer a una nación, pero no a una iglesia. Creemos que eso es ir en contra de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué sugerir que Dios trató a Israel como un pueblo normal y no como una iglesia ni como un pueblo del pacto? Mañana veremos por qué Israel era la iglesia en el antiguo pacto y veremos cómo los niños hicieron parte de la iglesia. Por ahora estoy asumiendo ese hecho. El hecho de que Israel era la iglesia en el antiguo pacto y Dios los trató como una iglesia, ¿sí? Si esta era meramente una señal nacional, ¿por qué la recibieron Ismael e Isaú si no eran parte de esa nación? Si no era una señal espiritual, ¿por qué Dios prometía ser su Dios y el de su descendencia a todos los que se circuncidaban? ¿Por qué era una señal entre Abraham y su descendiente y Dios, como dice el capítulo 17, versículo 11 de Génesis? ¿Qué más espiritual que esto? La circuncisión sí era una señal espiritual. Sí, por supuesto, se hacía en la carne, pero como todo sacramento señalaba verdades espirituales. Entonces podemos hablar de dos partes en los sacramentos, como dijimos hace un momento. Uno era el rito físico, es decir, la circuncisión en la carne, y otro era la realidad espiritual, a la que el rito señalaba, a la que el sacramento señalaba, es decir, a la circuncisión del corazón. Esto último implica varias cosas. Más adelante lo veremos. Pero por ahora podemos notar que aunque todos recibían el rito, es decir, la circuncisión en la carne,
no todos recibían la realidad, es decir, la circuncisión del corazón. La circuncisión en la carne era una señal espiritual que apuntaba a la circuncisión del corazón, es decir, a la regeneración. Y aunque todos recibían el rito físico, no todos recibían la circuncisión del corazón, no todos recibían la realidad espiritual. Sin embargo, aunque un individuo no recibía la realidad de esa señal, no por eso quedaba invalidado para recibir el rito. En otras palabras, no era un requisito recibir la cosa señalada para recibir la señal. No era un requisito ser regenerado para recibir la circuncisión en la carne. No era un requisito recibir la circuncisión del corazón para recibir la circuncisión de la carne. Por el contrario, no recibir la circuncisión o la señal física era visto como un acto de desobediencia al pacto. ¿Sí? La pregunta que surge entonces, ¿cuáles eran estas realidades espirituales que señalaba este rito carnal? Y estas realidades espirituales son esencialmente las mismas que señala el bautismo. Primero, la circuncisión señalaba a la regeneración. Y eso es lo mismo que señala el bautismo. Por eso podemos decir que son sacramentos que se reemplazan. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Es decir, que no bastaba con la circuncisión del prepucio, eso apuntaba al corazón. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová. ¿Cómo así? ¿No estaban circuncidados? Pues no, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Ya estaban circuncidados y habían quitado el prepucio de su miembro masculino, pero no habían circuncidado su corazón, que era aquello que apuntaba a esa señal. ¿Sí? Jeremías 9, 25, 26 dice, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, a pesar de que eran circuncidados físicamente. Romanos 2, 28, 29, lo leímos hace un rato, que la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino ¿cuál? La del corazón. Es decir, la circuncisión del corazón era la realidad de ese físico, y eso, de ese rito. Y eso es lo mismo que ocurre con el bautismo. Así que la circuncisión no era únicamente una señal étnica, era una señal que apuntaba a una realidad espiritual, es decir, era un sacramento. En segundo lugar, la circuncisión señalaba el nuevo nacimiento, y eso es lo mismo que señala el bautismo. ¿Por qué? ¿Ustedes en algún momento se han preguntado por qué la circuncisión se hacía el 8º día? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Por qué la circuncisión no se hacía al 7º día, o al 6º día, o al 10º día, o al día 15? ¿Por qué? Si no el 8º día. ¿Saben por qué? Porque el 8º día en las Escrituras siempre implica una nueva creación. El 8º día es el día después del 7º. 7 días es la creación, 7 días es una semana, y después del 7º viene un nuevo día, una nueva creación. Y el bautismo, la circuncisión apuntaba a ese nuevo nacimiento. Cuando Dios le da la señal a Abraham y le dice que se la ponga a sus hijos al 8º día, Abraham entendía que Dios estaba creando una nueva creación, va a crear redundancia en su descendencia. Su descendencia era tenida con una nueva creación. Y por eso Dios le promete una tierra prometida. Y por eso Dios le promete estar en su presencia. Y por eso Dios le promete abundancia. Todas esas promesas recordaban al Edén. Tierra en la que Dios habita, abundancia, seré tu Dios y es de tu descendencia. Al 8º día Dios estaba haciendo una nueva creación en Abraham. Y eso en esencia es lo mismo que hace el bautismo. Señala el nuevo nacimiento. Yo tengo muchas citas de teólogos aquí que están apoyando mi comentario en este sentido, pero si las cito se nos va el tiempo. Voy a citar solamente a uno, Justino Mártir, un padre de la iglesia que escribió en el año 100 a 165 después de Cristo, en su diálogo con Trifón dice lo siguiente: el mandamiento de la circuncisión, por el que se mandaba a todos los nacidos, que todos los nacidos debían ser circuncidados exclusivamente al 8º día, era también un tipo de la verdadera circuncisión por la que Jesucristo nuestro Señor resucitado, el primer día de la semana, nos circuncidó a nosotros del error y de la tendencia al mal. Porque el primer día de la semana, aun siendo el primero de todos los días, resulta ser el 8º de la serie. Es decir, él relaciona el 8º día con el primer día de la semana, y por eso se mandaba ahí, porque había una nueva creación en Cristo. La circuncisión también señalaba a Cristo porque es un sacramento, y los sacramentos señalan a Cristo. Cipriano de Cartago dice lo siguiente: ahora bien,
En cuanto al hecho de que la circuncisión de los judíos se observaba al octavo día, era porque aquel rito era un esbozo y figura del ministerio al que precedía y que se cumplió con la venida de Cristo. En efecto, el octavo día, es decir, el primero después del sábado, había de ser el día en el que el Señor resucitaría y nos daría la vida y la circuncisión espiritual. Por eso este octavo día, esto es el siguiente al sábado, el día del Señor precedió como figura. Es decir, el octavo día apuntaba a una nueva creación. Lo mismo que hace el bautismo, ¿no? Una tercera similitud. La circuncisión señalaba la justicia por la fe, lo mismo que señala el bautismo. Por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículo 11. ¿Usted sabía que la circuncisión no fue una señal de obra? Sino que Romanos capítulo 4, versículo 11 nos dice lo siguiente, de Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello, señal y sello. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, la circuncisión se le dio a Abraham como una señal de su fe, como una señal de la justicia que viene por la fe. Luego los judíos lo convirtieron en una señal de obra y decían que el que no se circuncidaba no podía ser salvo, pero fue porque ellos distorsionaron el significado de la señal. Pero la señal fue dada como una señal de fe después de que Abraham creyó, así como el bautismo es dado como una señal de fe después de que un creyente cree. Pero los hijos de Abraham recibieron la señal por la fe de su padre. Abraham tuvo que creer para recibir la señal, pero sus hijos recibieron la señal por la fe de su padre. Básicamente eso va a ser muy similar a lo que nos encontramos en el bautismo. Ahora bien, el bautismo ha reemplazado a la circuncisión. Así como la Santa Cena reemplazó a la Pascua como la comida del pacto, el bautismo reemplazó a la circuncisión como señal y sello de iniciación de la membresía del pacto. Como vimos, la circuncisión era la señal de membresía y de iniciación del Antiguo Testamento o del pacto antiguo y del pacto abrámico también. Y de la misma manera, el bautismo es la señal de iniciación y de membresía del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando alguien era convertido entre los gentiles y quería pertenecer al pueblo de Israel, es decir, a la iglesia del Antiguo Pacto, y gozar de las bendiciones del pacto, tenía que circuncidarse primero él como un rito de entrada a la comunidad de la iglesia y luego circuncidaba a su descendencia. Por ejemplo, Éxodo 12, vamos a Éxodo 12, es un pasaje bastante claro. Éxodo 12, versículo 43. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño, noten que no dice extranjero, dice extraño. Ningún extraño comerá de ella, mas todo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubieran circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerán una casa y no llevará de aquella carne, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero que morare contigo, es decir, que en Israel habían extranjeros que moraban, vivían dentro de la nación y no eran del pacto, vivían dentro de la nación, vivían dentro de ellos, mas si algún extranjero de esos de los que morare contigo quisiese celebrar la Pascua para Jehová, ¿por qué alguien quería celebrar la Pascua? Porque se convirtió, había creído, quisiese celebrar la Pascua para Jehová, entonces se ha circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Es decir, un extranjero se convertía en un judío, no por nacimiento, sino por fe, por pacto, y su descendencia también ser circuncidada. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Notemos que el versículo 43 habla de extraños. Los extraños eran los que no hacían parte del pacto, los que no se habían circuncidado. Esos eran los extraños. La Pascua era una comida para los miembros del pacto. Ningún individuo la podía comer si primero no se había circuncidado. Solamente la podían comer aquellos que pertenecían al pacto. Así que según el pasaje, para poder pertenecer visiblemente al pacto,
primero debían circuncidarse. Y después de circuncidarse debían ser tenidos como israelitas, a pesar de que fuesen extranjeros. Esto para los extranjeros que venían y se convertían, ¿ya? Después de circuncidarse debían ser tenidos como israelitas, a pesar de que fuesen extranjeros. El texto no prohibía a los extranjeros comer la Pascua, se lo prohibía a los extraños. Un extranjero era un extraño hasta que se convertía al Dios de Israel. Una vez convertido, entonces dejaba de ser extraño y debía ser tenido como uno más de la nación. Entonces notemos que si un extranjero deseaba comer la Pascua, y esto significaba que había ejercido fe en el Dios de Israel, entonces primero debía ser circuncidado él y su casa. En estos extranjeros se repite el patrón que vemos en Abraham. Abraham primero creyó y luego fue circuncidado él y todos sus descendientes. El mismo patrón ocurría con los extranjeros que querían comer la Pascua. Así que no podemos negar que la circuncisión era la señal y sello de membresía tanto del pacto arámico como de la administración mosaica. Esto es esencialmente lo mismo que ocurre con el bautismo. Cuando Jesús dio la gran comisión, que ordenó a los discípulos ir por todo el mundo a hacer discípulos a todas las naciones, en ese momento, Él dijo a su iglesia que bautizaran a los convertidos en vez de circuncidarlos. Desde ese momento dejó de exigirse la circuncisión y se comenzó a exigir el bautismo. Ya no iban a circuncidar, sino a bautizar. ¿Ya? En ese momento hizo eso y por eso los apóstoles hablaban en contra de la circuncisión y hablaban a favor del bautismo. De esta manera Jesús colocó al bautismo en lugar de la circuncisión como la señal de membresía del nuevo pacto, porque la circuncisión apuntaba al bautismo, ¿sí? Los discípulos siguieron su mandato y como veremos en el libro de Hechos, bautizaban a todos los nuevos convertidos, no los circuncidaban. Y ya que el bautismo se convirtió en la señal de membresía del nuevo pacto, la circuncisión no se exigió más. Y ya que la Santa Cena se convirtió en la comida del pacto, ya la Pascua no se exigió más. Estas dejaron de ser las señales de membresía del pacto. Por esa razón, el Nuevo Testamento coloca la circuncisión en el mismo nivel que el bautismo. E incluso las usa los términos intercambiablemente. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Hermanos, ustedes, todos los que están aquí presentes, en Él también fuiste circuncidados, pero no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Recibimos la circuncisión de Cristo, no la circuncisión hecha a mano, sino la circuncisión del interior. Sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder del que lo levantó de los muertos. Es decir, aquellos que han sido bautizados han sido circuncidados. Se usan intercambiablemente. El apóstol está diciendo que los colosenses fueron circuncidados. No se refiere a la señal física, sino a la realidad a la que apuntaba aquella señal. Ellos fueron circuncidados en Cristo. ¿Cuándo? En la realidad del bautismo. Aquí tampoco se refiere al rito físico. No se refiere al bautismo en agua, pues si no estaríamos hablando de regeneración bautismal nuevamente, sino a la realidad a la que apunta el bautismo, es decir, a la regeneración. Quienes han recibido la circuncisión del corazón han recibido el bautismo del Espíritu Santo y viceversa. Quien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo ha recibido la circuncisión del corazón. Entonces estas realidades se reemplazan entre sí. Y por esa misma razón las señales físicas que apuntan a aquellas realidades también se reemplazan entre sí. El bautismo del Espíritu Santo reemplaza la circuncisión del corazón. Por tanto, el bautismo en agua reemplaza la circuncisión de la carne. Podríamos decir que los elegidos en el Antiguo Testamento, los elegidos para salvación en el Antiguo Testamento fueron tanto circuncidados como bautizados. Fueron circuncidados en la carne como todos los miembros del Antiguo Pacto, pero ellos recibieron el bautismo interior. Lo mismo ocurre con los elegidos del Nuevo Testamento para salvación en el Nuevo Testamento. Ellos fueron bautizados bautizados en agua, todos han sido bautizados en agua, sin embargo, solamente los que recibieron el bautismo del corazón recibieron la circuncisión del corazón. ¿Ya?
Entonces hasta aquí podemos concluir que el bautismo y la circuncisión señalan y sellan lo mismo. La circuncisión fue la señal de iniciación del Antiguo Testamento y el bautismo la señal de iniciación del Nuevo Testamento. Por tanto, el bautismo reemplaza la circuncisión como la señal de membresía del pacto. Ahora bien, claramente hay algunas diferencias en estas señales, ¿cierto? Calvino decía que las señales son lo mismo en cuanto a la esencia, pero no en cuanto a la forma. La circuncisión es una forma muy diferente que el bautismo. Básicamente vemos dos diferencias, las voy a resumir. Primero, la circuncisión era una señal cruenta y el bautismo no. ¿Cómo así? Los dos sacramentos del Antiguo Testamento exigían sangre, es decir, eran cruentos. La Pascua era un sacramento cruento, había que matar un cordero. Y la circuncisión era un sacramento cruento, había que cortar el prepucio. Esto exigía sangre. Pero la Santa Cena y el bautismo no son señales cruentas, es decir, no piden sangre. La Santa Cena es vino y pan y el bautismo es con agua. ¿Por qué este cambio? Porque la sangre ya fue derramada. ¿Ya? Entonces los sacramentos cambiaron en forma porque están en otra etapa de la redención. Unos exigían sangre porque la sangre iba a ser derramada y otros no exigen sangre porque la sangre ya fue derramada. Entonces son sacramentos incruentos, no exigen sangre. Primera diferencia. La segunda diferencia, el bautismo es un sacramento más inclusivo que la circuncisión. ¿Sabían eso? La circuncisión solamente se aplicaba sobre los varones. El bautismo se aplica sobre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es una señal más inclusiva. El Antiguo Testamento es la historia de la exclusión. El hombre está excluido de la presencia de Dios. Por eso había un sistema sacerdotal bien complejo, donde solamente un hombre entraba al lugar santísimo y otros hombres al templo, y había una historia de exclusión. Pero el Nuevo Testamento es la historia de la inclusión. Dios ha reconciliado al hombre, ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso el velo del templo se rasgó en dos, indicando la entrada a la presencia de Dios. Ya no necesitamos sacerdotes humanos que intercedan por nosotros. El Nuevo Testamento es la historia de la inclusión. Por tanto, las señales del Nuevo Testamento son más inclusivas. El bautismo ahora se coloca sobre gentiles y judíos, sobre esclavos y libres, sobre hombres y mujeres y también sobre niños y adultos. Si nosotros decimos que los niños no deben recibir el bautismo, estamos diciendo que la señal de la circuncisión era más inclusiva que la señal del bautismo. Y la señal del bautismo es más inclusiva que la señal de la circuncisión. Esas son dos diferencias. Una objeción que levantan nuestros hermanos credo bautistas es, bueno, pero si el bautismo reemplazó la circuncisión, ¿por qué los autores no dijeron eso de una manera clara? No dijeron, el bautismo reemplazó la circuncisión. ¿Por qué no lo hicieron? Sino que al contrario argumentaron en contra de la circuncisión sin decir, ellos estaban argumentando en contra de la circuncisión sin decir, el bautismo es la señal. Bueno, esto es porque, hermanos, el problema de ellos era un problema de su fe que era por obras, una justificación por obra. ¿De qué le servía a Pablo decir que el bautismo ha reemplazado la circuncisión? Lo que iba a trasladar era el problema. Entonces, si es necesario la circuncisión para ser salvo, entonces ahora el problema es que es necesario el bautismo para ser salvo. Es que lo que iban a hacer era trasladar el problema. Lo que ellos estaban diciendo es que si alguien no se circuncidaba no podía ser salvo. Si Pablo no ataca el problema de la justificación y les dice el bautismo ha reemplazado la circuncisión, lo que ellos van a decir, entonces nadie se puede salvar sin el bautismo. Es decir, el problema lo que van a hacer es trasladarlo al bautismo. Y Pablo no hace eso. Lo que Pablo ataca y muestra es que ataca el concepto de la justificación que ellos tenían. Lo ataca para mostrarles que la justificación es únicamente por fe. Y ahí nos dice que todos hemos sido bautizados en Cristo. Implícitamente nos está diciendo que ya los que han sido bautizados en Cristo no necesitan la circuncisión. Pero la circuncisión nunca fue una señal de obras. Recordemos lo que dije, la circuncisión fue una señal de fe dada a Abraham, como justicia por la fe que tuvo estando incircunciso. Pero los judíos la habían convertido en una señal de obra, pero no una señal de fe. Ahora bien, debemos afirmar que al igual que en el Antiguo Testamento, los niños deben recibir la señal de membresía del nuevo pacto, es decir, el bautismo. Los niños en el Antiguo Testamento recibieron una señal espiritual que los acreditaba como miembros del pacto y de la iglesia, así que la pregunta que surge es,
El bautismo, ya que ha reemplazado la circuncisión, también es una señal que se debe aplicar a los niños, siendo que todos los niños recibieron una señal espiritual en el Antiguo Testamento. Ya vimos que la circuncisión era una señal espiritual y no étnica, era un sacramento, una señal de fe. Entonces, ¿por qué los niños no han de recibir una señal espiritual en el Nuevo Testamento? ¿En qué momento cambió eso en la historia? La respuesta corta es que ellos sí deben recibir esa señal. Pero vamos a comentar más sobre esto. Primero, los bautismos familiares. Anteriormente vimos que en el Nuevo Testamento se dice explícitamente que los niños hacen parte del nuevo pacto, ¿no? La promesa para ustedes y para sus hijos, y los hijos de los creyentes son santos, ¿no? Ahora veremos cómo implícitamente se nos sugiere que ellos recibieron el bautismo. En el Nuevo Testamento se nos narran específicamente 10 bautismos, se los voy a mencionar rápidamente. Los 3.000 bautizados en Pentecostés, los convertidos en Samaria, Hechos 8:12, el eunuco etíope, Saulo de Tarso, Cornelio y su casa, Lidia y su casa, el carcelero y su familia, Crispo y su familia y otros, los discípulos de Juan en Éfeso y la casa de Estéfano. ¿Qué pueden ver aquí? De los 10 bautismos, 5 eran bautismos familiares. Solamente 2 fueron bautismos individuales, el de Saulo y el del eunuco. Los otros fueron bautismos a multitudes, los convertidos en Samaria, los 3.000 en Pentecostés, que era una fiesta familiar, Pentecostés era una fiesta familiar, y los discípulos de Juan en Éfeso. Es decir, solamente hubo 2 bautismos individuales en el Nuevo Testamento. Esto es bastante interesante, ¿saben por qué? Porque nosotros solemos pensar que los bautismos individuales son los más comunes, y no. Los bautismos más comunes que vemos en el Nuevo Testamento son los bautismos familiares, no los bautismos individuales. Ahora bien, ¿acaso no se asume la continuidad respecto al Antiguo Testamento en estos bautismos familiares, que eran el común denominador en el Nuevo Testamento? ¿Acaso no vemos que se usa el mismo lenguaje familiar y pactual del pacto abrámico y mosaico? Tal como en el Antiguo Testamento observamos en el Nuevo. Los autores siguen hablando en un lenguaje familiar. Las familias son los sujetos del bautismo y del pacto. Hemos visto anteriormente que los gentiles, cuando querían pertenecer al Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Se circuncidaban ellos con toda su familia, los extranjeros. Y estamos observando el mismo patrón en el Nuevo Testamento. Así que es necesario que los autores del Nuevo Testamento nos escriban un tratado sobre la membresía del nuevo pacto, siendo que parece que están asumiendo esa continuidad respecto al Antiguo Testamento, ustedes y su familia. Bautismos familiares los más comunes. La objeción común, mis hermanos, a este argumento es lo siguiente. Es que no podemos probar que había niños en estas familias. Una vez un profesor de seminario me dijo, es decir, que hasta los perros debemos bautizarlos, porque ahí decía familia. ¿Podríamos probar que había niños en estas familias? Eso es irrelevante, eso importa poco. Eso importa poco. Pero antes de explicar por qué eso importa poco, permítanme leer lo que dijo Charles Hodge sobre esta objeción. Dijo, es altamente improbable que no hubiera niños en ninguna de estas familias. Tomemos al azar 8 o incluso 4 familias de cualquier comunidad o época, y las probabilidades de encontrar niños en alguna de ellas serán casi de 1000 en 1. No hallarlos en ninguna será casi imposible de creer. Ahora, el argumento de Hodge tiene mucho sentido si por un momento nos desprendemos de nuestra cultura individual en la que nos encontramos actualmente, en una cultura poco familiar y de pocos hijos, como es la que se está construyendo en estos momentos, y nos trasladamos a la cultura familiar judía de hace 2000 años, que eran bastante numerosas. De hecho, sin irnos más lejos, pensemos en nuestros abuelos. Eran familias bastante grandes. Yo he conocido personas que han tenido, abuelos que han tenido 17 hijos. Mi abuela tuvo 6, ¿sí? Entonces, eran familias bastante numerosas. No son como las familias de hoy en día, que es un hombre, una mujer y un perro, no. Eran familias bastante grandes en aquella época. La probabilidad de no encontrar niños en ninguna de estas casas es casi absurda, ¿sí? Sobre todo una familia tan cultural, tan familiar, como era la familia judía. Y que se bautizaran los adultos y no los niños. ¿Cómo hubiesen entendido los judíos esto, siendo que ellos eran una cultura familiar donde sus hijos pertenecían al pacto? Esto hubiese sido realmente
considero que hubiese sido revolucionario para ellos. Los judíos llegaron enseñando que no se debían los cristianos llegaron enseñando que no se debían circuncidar, y hubo una revolución entre ellos por esta enseñanza. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen enseñado que ya los niños no pertenecían al pacto? Hubiese ocurrido una revolución semejante y la tuviéramos en el Nuevo Testamento redactada. No existe tal revolución porque no existió tal enseñanza. Considere la cita de un teólogo llamado David Guittari sobre las misiones actuales en África y la forma como las culturas africanas están interactuando con el Evangelio hoy. Voy a leer lo que él dice. Esto es un problema que se han encontrado los bautistas en el África. Lo voy a leer. En la cultura africana, la forma en que un hombre puede ser hombre es en el seno de la familia. La cultura africana no sabe nada de individuos aislados. El hombre es hombre porque pertenece. Es parte de una familia más grande, de un clan, de una tribu. De allí que yo me invite y diga, yo soy porque nosotros somos. Como miembro de una familia, un hombre no puede quedar solo. En algunas partes de África, el evangelio cristiano se ha predicado como si solo fuese perteneciente o pertinente para el individuo aislado. La persona tiene que tomar una decisión individual y personal y aceptar a Cristo. Y esta es una importación del pensamiento cultural individualista de Occidente hacia allá, ¿sí? Toda vez que un africano quiera adoptar una decisión importante, tiene que consultar a toda la familia. Así que nuestra evangelización en África, si no hace eso, no va a ganar al África. Nuestra evangelización en África tiene que apuntar a las familias y a los grupos de personas. Es decir, que el problema que hay en África sobre el evangelismo es porque estamos siendo muy individualistas en el África. Estamos tratando de importar nuestra cultura al África, cuando el África es una cultura muy similar a la que era de la época del Nuevo Testamento. Unas culturas muy familiares. Y esto último es muy ilustrativo, ¿no? Porque las culturas del Nuevo Testamento eran del primer siglo, en las que vivieron los apóstoles, eran muy similar a esto. ¿Por qué he dicho que esta ocasión poco importa? Porque lo importante es el lenguaje que aquí se usa. Lo importante es el lenguaje de pacto familiar que asume la continuidad y el trato de Dios con el pueblo, así como ocurría en el Antiguo Testamento. Preguntémonos nuevamente, si Lucas y los apóstoles están enseñando que el trato de Dios con las familias e hijos ha cambiado, y si están enseñando que solo los adultos deben recibir la señal, ¿por qué así como hizo en Hechos 2:39 usan este lenguaje de bautismos familiares? Nuevamente, ¿quieren confundir acaso a la audiencia? El silencio de ellos sobre este tema, asumiendo la continuidad del lenguaje con respecto al Antiguo Testamento, es un argumento que da gritos a favor del bautismo de niños. Dios sigue siendo el Dios de las familias, el de los padres y de los hijos. El autor de Hechos, Lucas, nuevamente no nos quiere redactar un tratado sobre la membresía del pacto de la iglesia. Eso ya estaba claro en el Antiguo Testamento. Él más bien nos quiere explicar cómo el evangelio se está extendiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y esa es la razón por la que nos explica cómo individuos y familias de todas las naciones están creyendo en el evangelio a medida que éste se esparce. Por esa razón, como ya mencionamos anteriormente, el apóstol Pedro dice que la promesa es para los padres y sus hijos. Los bautismos familiares mencionados en todo el libro de Hechos pasan a evidenciar lo que se dijo en ese discurso, que el bautismo es que la promesa es para ellos y para sus hijos. Así que Lucas, consecuentemente con este propósito, nos narra las historias de cómo las cabezas de familias, personas adultas y conscientes, están abandonando a sus ídolos y creyendo en Cristo como se le había prometido a Abraham. Y serán benditas en ti, ¿qué? Todas las que familias de la tierra. Son justamente las familias de las naciones, tal como se le prometió al patriarca, las que están siendo benditas en Cristo. Y esto es porque son justamente las familias el sujeto de su misericordia. La promesa a Abraham de que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra se está cumpliendo. Y Lucas nos las está narrando. Y mientras nos las narra, nos muestra cómo las familias es el común denominador del bautismo. Y también implícitamente nos enseña que Dios no ha cambiado su trato con la familia. Ningún hombre sensato puede creer que cuando esta promesa fue dada a Abraham, de que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, este término familia no involucraba a toda la familia como tal. O que cuando un judío leía esto, incluía a los niños de este término. Sin embargo, algunos hombres pretenden hacernos creer que la narración de Lucas
sobre cómo se está cumpliendo esta promesa no incluía a los niños. Esto es absurdo. Cuando la promesa fue dada, incluía a todas las familias de la tierra. Lucas los está escribiendo sin hacer ninguna declaración explícita de que los niños no estaban aquí, sino que asume, cuando dice familia, que estaban los niños. Entonces, cualquiera podía malinterpretar este escrito, por lo que nos preguntamos, ¿era necesaria esa explicación? No, se estaba asumiendo esa continuidad. Es importante, además, mencionar que el lenguaje usado para los bautismos familiares se enfoca en el ejercicio de la cabeza de la familia, y creyó él y su casa. Dice Cornelio y su casa, Lidia y su casa, el carcelero y su familia, Crispo y su casa, la casa de Estéfano, el cabeza y su casa. Un lenguaje bastante común en el antiguo pacto. Así que todo esto es muy consecuente con el lenguaje pactual usado en el Antiguo Testamento. La continuidad del pacto con las familias está asumida a través de estos bautismos familiares. ¿Se deben mencionar explícitamente los bautismos de niños? No, eso es irrelevante. Es el lenguaje del pacto y familiar lo que realmente importa aquí. Por tanto, es sano y honesto concluir, basado en la continuidad, que los autores del Nuevo Testamento están asumiendo que los niños hacen parte de las familias y aunque no sean conscientes deben recibir el bautismo, al igual como recibían la señal de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Estamos 100% seguros que los bautismos familiares que nos narran las Escrituras habían niños. Sin embargo, podemos conceder el hecho de que, bueno, no podemos saber si habían niños, pero eso es lo de menos. Lo importante aquí es el lenguaje que se está usando. Un lenguaje del cual no se hace ninguna aclaración, siendo que era una audiencia judía familiar acostumbrada a que sus hijos fueran miembros del pacto, y no se hace esa aclaración. Este silencio, mis hermanos, en realidad es un cañón con bastante fuerza a nuestro favor. ¿Sí? Bueno, para concluir, debemos concluir hasta el momento afirmando que el Nuevo Testamento asume la continuidad del trato de Dios con la familia y como consecuencia con los hijos. Por lo tanto, en estos bautismos de niños, en estos bautismos los niños debían estar incluidos como receptores de la señal, recibiéndola de la misma manera como anteriormente recibían la circuncisión junto con su familia. Una objeción que se levanta aquí, y la voy a resumir, pero ustedes pueden leer mi libro y ahí la abordo es decir, dedico muchas páginas a esta objeción, es la siguiente. Los presbiterianos son inconsistentes. ¿Por qué los presbiterianos son inconsistentes? Bueno, porque los presbiterianos bautizan a sus niños pero no le dan la Santa Cena. Así que son inconsistentes. Debemos decir lo que decía Juan Calvino: lo que es verdad para el sacramento del Antiguo Pacto es verdad para el sacramento del Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento los niños no participaban de la Pascua, pero sí recibían la circuncisión. De la misma manera, en el Nuevo Pacto, los niños no participan de la Santa Cena, pero sí reciben el bautismo. Eso es una consistencia en el argumento, en la continuidad. ¿Cómo sabe que los niños no participaban de la Pascua? Porque en Éxodo 12, cuando se instituye la Pascua, se dice: y cuando vuestros niños les pregunten, ¿y qué es este rito vuestro? No dicen este rito nuestro, sino este rito vuestro. Entonces ustedes les explicarán qué es este rito vuestro, ¿sí? Entonces, de hecho, en la historia dice, yo estuve investigando mucho los expertos del siglo I, dicen que cuando se celebraba la Pascua, los niños más pequeños solamente participaban de la Pascua los niños mayores de 12 años, que venían desde afuera. Y esos niños de 12 años tenían que, en el rito pascual, ellos tenían que preguntar en la liturgia: ¿qué es este rito vuestro? Y entonces ahí los padres le explicaban qué era ese rito, y después de explicarle el rito participaban por primera vez de la Pascua. No era era su primera comunión, pero en la Pascua, ¿ya? Entonces, es bien interesante que Jesucristo no participó de la Pascua hasta los ¿cuántos años? Hasta los 12 años. Lucas se enfoca en mostrarnos cómo Cristo cumplió toda la ley. Fue circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo, y nos dice que Cristo participó de la Pascua a los 12 años. Esto es consistente con lo que el judaísmo del primer siglo creía, que los niños no participaban de la Pascua sino hasta que cumplieran 12 años.
no hay ninguna inconsistencia en que los niños reciban el bautismo, como reciban la circuncisión, y que no participen de la Santa Cena, así como no participaban de la Pascua. ¿Por qué? Porque de otras cosas, la Pascua era una señal, o sea, la circuncisión es una señal de iniciación para introducir. Y la Pascua era una señal de santificación. Por eso la circuncisión se hacía una sola vez. No se circuncidaban todos los años. Pero la Pascua se hacía constantemente. Porque es una señal de santificación. La santificación es progresiva, es constante. La iniciación no. Lo mismo ocurre con los sacramentos del nuevo pacto. El bautismo es una señal introductoria. El que se bautiza una vez no necesita rebautizarse. Un bautismo es válido una sola vez, como la circuncisión es válida una sola vez. Pero la Santa Cena es una señal que hacemos constantemente, porque tiene que ver con la santificación, que es progresiva. ¿Sí? Así que nuestros niños son introducidos al pacto, pero no participan de esa santificación hasta que ellos no profesan la fe públicamente y no participan y no renuevan el pacto con Dios. Cuando ellos lo hacen, en ese momento participan de la primera comunión. Como dice Terry L. Johnson, la circuncisión y el bautismo son ordenanzas de limpieza que inician, mientras que la Pascua y la Santa Cena son comidas pactuales que sostienen. Y esa es la diferencia. Así que, conclusión, podemos concluir diciendo que así como los niños recibieron la circuncisión junto a su familia por la fe de sus padres en el Antiguo Testamento, y como consecuencia recibieron una señal de membresía del pacto, no una señal étnica, no una señal solamente física nacional, no, una señal de membresía del pacto y de la iglesia del Antiguo Testamento, deben recibir ahora los niños, deben recibir el sacramento espiritual que ha reemplazado al signo anterior, es decir, el bautismo, el cual es ahora la señal de membresía del nuevo pacto y de la iglesia del Nuevo Testamento. Además, tal como nos lo narra el autor de Hechos, deben recibirlo junto a sus familias y por la fe de sus padres. El lenguaje pactual es el mismo, una misma esencia, aunque cambia la forma del pacto. ¿Listo? Mañana, mis hermanos, si el tiempo nos da, abordaremos el tercer argumento, que es el argumento desde la iglesia. Y veremos cómo los niños son miembros de la iglesia, en lo que la iglesia es, en la naturaleza de la iglesia, la esencia de la iglesia, y cómo los niños hacen parte de esta iglesia que ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Espero que haya sido útil esta enseñanza.